El viento del desierto arrastraba consigo el aroma a salvia y la promesa de tormenta cuando Jeremiah Hawthorne alzó la vista del surco que abría con su arado. Las nubes se acumulaban en el horizonte occidental como puños cerrados contra el cielo que se teñía de púrpura, y el aire había adquirido esa quietud extraña que precede a las grandes tempestades. Sus manos curtidas por 30 años de trabajo duro se detuvieron sobre el mango de madera gastada, y sus ojos grises escrutaron la inmensidad que se extendía más allá de su propiedad. El rancho Hawthorne no era gran cosa comparado con las vastas extensiones que poseían los varones del ganado en el norte, pero para Jeremiah representaba todo lo que había logrado construir desde que llegara a este rincón olvidado de Arizona, con apenas una mula, herramientas básicas y la determinación férrea que caracterizaba a los hombres de su estirpe. 600 acres de tierra árida pero fértil cuando se la trataba con respeto, un puñado de cabezas de ganado resistentes al clima desértico, una casa de adobe que él mismo había levantado ladrillo a ladrillo, y la soledad que había elegido como compañera después de enterrar demasiados sueños bajo el sol implacable del territorio. La casa se alzaba modesta pero sólida en una elevación natural del terreno, rodeada por corrales de madera resistente y un huerto que Jeremiah mantenía con el cuidado obsesivo de quien comprende que cada planta representa la diferencia entre la supervivencia y la rendición. Los muros gruesos de adobe mantenían el interior fresco durante los días abrasadores y conservaban el calor durante las noches heladas del invierno desértico. Las vigas del techo, talladas de pino que había transportado desde las montañas distantes, sostenían un refugio que pocas veces había albergado otra compañía que no fuera la suya propia. Jeremiah tenía 42 años, aunque su rostro marcado por el sol y el viento aparentaba más. Su cabello castaño comenzaba a platearse en las sienes, y las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de años entrecerrados contra la reverberación del desierto y el dolor de pérdidas que había aprendido a llevar en silencio. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos grandes, con esa economía de movimientos que caracteriza a quienes han aprendido a no desperdiciar energía en un entorno que no perdona la imprudencia. Había llegado a Arizona en 1847, siguiendo los reportes de tierras baratas y oportunidades para hombres dispuestos a trabajar duro. Traía consigo los recuerdos de una granja familiar en Ohio que había perdido por las deudas, una esposa que había muerto de fiebre tifoidea durante el viaje hacia el oeste, y un hijo que nunca había llegado a respirar el aire del mundo. El cementerio improvisado junto al sendero de Santa Fe guardaba sus huesos pequeños bajo una cruz de madera que Jeremiah había tallado con sus propias manos, grabando en ella simplemente Thomas Hawthorne, amado hijo, antes de seguir adelante porque detenerse significaba morir. Los primeros años habían sido brutales. El territorio apache era tierra en disputa, donde la supervivencia dependía tanto de la habilidad para leer las señales del desierto, como de mantener buenas relaciones con las tribus que consideraban esa tierra suya desde tiempos inmemoriales. Jeremiah había aprendido pronto que los apaches no eran los salvajes sanguinarios que describían los periódicos del este, sino un pueblo orgulloso y complejo, con códigos de honor tan rígidos como los de cualquier caballero sureño, y una comprensión del desierto que los hombres blancos apenas comenzaban a vislumbrar. Durante los años de guerra abierta entre el ejército estadounidense y las tribus apaches, Jeremiah había mantenido una neutralidad cautelosa pero respetuosa. No participaba en las expediciones punitivas que organizaban los rancheros vecinos, ni permitía que su propiedad fuera usada como base de operaciones por las tropas federales, pero tampoco ayudaba activamente a los guerreros apaches cuando estos necesitaban refugio o provisiones. Esta posición le había granjeado la desconfianza de ambos bandos, pero también le había permitido mantener su rancho relativamente intacto, mientras otros establecimientos eran abandonados o destruidos. La paz firmada en 1862 había traído una calma tensa al territorio. Las tribus habían sido confinadas en reservas, pero muchos apaches habían elegido permanecer en las montañas, viviendo de la caza y la recolección como habían hecho durante generaciones. Jeremiah había establecido relaciones comerciales discretas con algunos de estos grupos, intercambiando herramientas, mantas y ocasionalmente ganado por pieles, información sobre las condiciones del clima y, lo más valioso de todo, la promesa tácita de que su rancho no sería molestado mientras él mantuviera su palabra. El primer trueno rodó a lo lejos como el rugido de una bestia gigantesca y Jeremiah decidió que era hora de llevar el ganado al refugio del establo. Sus vacas, criaturas resistentes adaptadas al clima desértico, ya habían comenzado a moverse nerviosamente, anticipando la tormenta con esa sabiduría instintiva que los animales poseen. Las nubes se extendían ahora como una sábana oscura sobre el cielo, y los primeros relámpagos comenzaron a iluminar su interior con destellos amarillentos.
Mientras guiaba a las bestias hacia los corrales, Jeremiah notó que su caballo, un Mustang Bayo llamado Centinela, que había domado personalmente, mantenía las orejas erectas y dirigía su atención hacia el sendero que conectaba el rancho con el camino principal. Era un animal inteligente, con la intuición aguda que caracteriza a los caballos criados en territorio indio, y Jeremiah había aprendido a confiar en sus instintos. Algo se acercaba por el sendero. Algo que Centinela percibía, pero que aún permanecía invisible para los ojos humanos. La tormenta estalló con la violencia súbita típica del desierto. Las primeras gotas, gordas y pesadas, salpicaron el polvo levantando pequeñas nubes de tierra aromática. Luego llegó el viento, aullando entre los cactus saguaro como un coro de almas perdidas, seguido por cortinas de lluvia que convirtieron el mundo en un borrón gris y plateado. Jeremiah corrió hacia la casa, empapándose hasta los huesos en los pocos segundos que tardó en recorrer la distancia entre el corral y la puerta principal. Una vez dentro, encendió la lámpara de queroseno que colgaba sobre la mesa de la cocina y se sirvió café de la olla que mantenía permanentemente sobre la estufa. La casa se llenó con el aroma reconfortante del café tostado, mezclado con el olor a tierra húmeda que se filtraba por las ventanas. Jeremiah se había acostumbrado a estas tardes solitarias, donde el único sonido era el repiqueteo de la lluvia sobre el tejado y el ocasional crujido de las vigas de madera. Había libros, periódicos atrasados que le llegaban de Tucson, y siempre había tareas menores que realizar: reparar herramientas, revisar cuentas, planear las siembras de la próxima temporada. Pero esta noche había algo diferente en el aire, una tensión que no provenía únicamente de la tormenta. Centinela había permanecido inquieto incluso después de ser llevado al establo, y ahora Jeremiah podía oír sus relinchos nerviosos por encima del rugido del viento. Se acercó a la ventana que daba al sendero y apartó la cortina de algodón tosco, tratando de penetrar la cortina de lluvia con la mirada. Los relámpagos proporcionaban destellos intermitentes de visibilidad, y fue durante uno de estos momentos de claridad súbita que Jeremiah vio las figuras. 3 siluetas envueltas en mantas se acercaban lentamente por el sendero, luchando contra el viento y la lluvia. Se movían con la determinación de quienes no tienen otra opción que seguir adelante, y algo en su forma de caminar, en la manera como mantenían las mantas pegadas al cuerpo, le dijo a Jeremiah que se trataba de mujeres. Su primera reacción fue de cautela. Los visitantes nocturnos en territorio apache podían significar problemas, especialmente durante una tormenta que proporcionaba cobertura perfecta para actividades clandestinas. Jeremiah se dirigió al armario donde guardaba sus armas y extrajo su rifle Spencer, verificando que estuviera cargado. No era un hombre violento por naturaleza, pero había aprendido que la supervivencia en el desierto dependía de estar preparado para cualquier eventualidad. Las figuras se acercaron hasta detenerse frente a la puerta principal. Jeremiah pudo oír voces femeninas, aunque las palabras se perdían entre el rugido del viento. Una de las mujeres golpeó la puerta con firmeza, 3 golpes espaciados que resonaron por encima de la tormenta. Jeremiah se acercó a la puerta, pero no la abrió inmediatamente. «¿Quién anda ahí?», gritó en inglés, manteniendo el rifle listo pero fuera de la vista. La respuesta llegó en apache, una lengua que Jeremiah había aprendido rudimentariamente durante sus años en el territorio. La voz era de una mujer mayor y hablaba con la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida. Aunque no captó todas las palabras, comprendió lo suficiente para entender que se trataba de mujeres apaches que buscaban refugio de la tormenta. «Hablen en inglés si pueden», respondió Jeremiah, sin abrir todavía la puerta. Hubo una pausa. Luego una voz diferente, más joven, respondió en un inglés acentado pero claro. «Somos mujeres apaches. La tormenta nos sorprendió en el camino. Pedimos refugio por esta noche». Jeremiah se debatió entre la precaución y la compasión. Conocía las costumbres apaches lo suficiente para saber que las mujeres viajando solas de noche durante una tormenta debían encontrarse en circunstancias desesperadas. Al mismo tiempo sabía que esto podía ser una trampa, aunque su instinto le decía que no había nada amenazador en las voces que había escuchado. «¿Están armadas?», preguntó. «Tenemos cuchillos para defendernos», respondió la misma voz joven. Nada más. Era una respuesta honesta, y Jeremiah apreció esa franqueza. Después de un momento más de vacilación, descorrió los cerrojos y abrió la puerta, manteniendo el rifle en una posición no amenazante pero visible. Las 3 mujeres que se encontraban bajo el alero de su casa eran, efectivamente, apaches. Incluso empapadas por la lluvia y temblorosas de frío, mantenían esa dignidad natural que caracterizaba a su pueblo. La mayor, que aparentaba estar en sus 50 años, tenía el cabello gris recogido en trenzas tradicionales adornadas con cuentas de plata. Sus ojos oscuros observaban a Jeremiah con una mezcla de cautela y determinación. Las otras 2 eran más jóvenes.
Una que parecía estar en sus 30 años con rasgos delicados pero endurecidos por la experiencia, y otra que no podía tener más de 25 años con ojos que reflejaban una tristeza profunda a pesar de su juventud. «Soy Itzel», dijo la mujer mayor en inglés, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de respeto formal. «Estas son mis compañeras, Aiyana y Citlali. Venimos del este, de las montañas Dragún». Jeremiah conocía esa región, territorio tradicional apache que había sido parcialmente evacuado después de los últimos conflictos. Si estas mujeres venían de allí, probablemente habían estado viajando durante días. «Soy Jeremiah Hawthorne», respondió bajando el rifle completamente. «Entren, por favor. Están empapadas hasta los huesos». Las 3 mujeres entraron a la casa con la cautela característica de quienes han aprendido a no confiar completamente en la hospitalidad de los extraños. Sus ojos recorrieron rápidamente el interior, notando las salidas, las ventanas, la posición de las armas. Era un comportamiento que Jeremiah comprendía perfectamente. Él habría hecho lo mismo en territorio desconocido. La casa, vista a través de los ojos de sus visitantes, debía parecer espartana pero cómoda. Los muebles eran sólidos y funcionales, construidos para durar en las condiciones duras del desierto. Una gran mesa de roble dominaba la sala principal, rodeada por sillas de madera tallada a mano. El hogar de piedra ocupaba una pared completa, con leña apilada ordenadamente a un lado. Las paredes estaban decoradas con herramientas de trabajo, algunos libros en estantes improvisados, y una fotografía descolorida de una mujer joven que había sido la esposa de Jeremiah. «Siéntense cerca del fuego», ofreció Jeremiah, dirigiéndose hacia la chimenea para avivar las brasas. «Prepararé café caliente». Las 3 mujeres se acercaron al hogar con gratitud evidente, extendiendo sus manos hacia el calor de las llamas que comenzaron a crecer. Sus mantas empapadas goteaban sobre el suelo de adobe, formando pequeños charcos que reflejaban la luz del fuego. Jeremiah notó que, a pesar de estar obviamente agotadas, mantenían esa postura erguida que caracterizaba a las mujeres apaches, como si la dignidad fuera algo que no se podía abandonar sin importar las circunstancias. Mientras preparaba el café, Jeremiah observó discretamente a sus huéspedes. Itzel, la mayor, tenía el aspecto de una matriarca tribal, con esas manos expertas que hablaban de décadas tejiendo, cocinando y cuidando de otros. Su rostro, marcado por las arrugas que el sol y la preocupación habían grabado en su piel, mostraba una fortaleza que había sido puesta a prueba repetidamente. Aiyana, la de mediana edad, poseía esa belleza madura de las mujeres que han conocido tanto la alegría como el sufrimiento. Sus movimientos eran precisos y controlados, como los de alguien que ha aprendido a no desperdiciar energía. Citlali, la más joven, tenía una tristeza en los ojos que parecía demasiado profunda para su edad, como si hubiera presenciado pérdidas que habrían quebrado a personas menos resilientes. «El café estará listo en unos minutos», informó Jeremiah, volviendo al hogar con una manta limpia que ofreció a las mujeres. «Mientras tanto, ¿me permiten preguntar qué las trae por estos rumbos? Las montañas Dragún están a varios días de camino». Itzel intercambió una mirada con sus compañeras antes de responder. «Vamos hacia la reserva de San Carlos», dijo finalmente. «Nuestros hombres murieron en la última guerra. No tenemos familia que nos reciba en las montañas». La declaración cayó en el silencio de la casa como una piedra en un estanque tranquilo. Jeremiah comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. 3 viudas apaches, sin protección masculina en una sociedad que dependía de las estructuras familiares tradicionales, viajando hacia una reserva que tenía reputación de ser más una prisión que un hogar. Era un destino que pocas mujeres elegirían voluntariamente. «San Carlos está lejos», comentó Jeremiah, sirviendo el café en tazas de metal. «Y el camino no es seguro para mujeres viajando solas». «No tenemos elección», respondió Aiyana la primera vez que hablaba desde que habían entrado. Su inglés era mejor que el de Itzel, con menos acento. «Los blancos han tomado nuestras tierras. Los que quedan de nuestro pueblo han huido más al norte o han sido llevados a las reservas. No podemos sobrevivir solas en las montañas». Jeremiah sirvió el café y ofreció una taza a cada mujer. Las vio inhalar el aroma con placer evidente. Probablemente habían estado días sin una comida caliente decente. «¿Sus esposos murieron luchando?», preguntó, sabiendo que la pregunta podía ser dolorosa, pero necesitando entender la situación completa. Citlali, quien había permanecido silenciosa hasta ahora, levantó la vista de su taza. «Mi esposo murió en una emboscada cerca de Tucson», dijo en voz baja. «Era un buen hombre, un guerrero valiente. Los soldados lo mataron cuando trataba de proteger a los niños de nuestro campamento». Itzel asintió gravemente. «Mi esposo era un jefe menor. Murió de las heridas recibidas en la última batalla antes de la rendición. Aiyana perdió a su marido en una redada de rancheros que atacaron nuestro poblado de noche». Jeremiah sintió el peso de estas tragedias personales.
Había visto suficiente violencia en el territorio para saber que las historias que estas mujeres contaban se repetían una y otra vez, en ambos lados del conflicto. Familias destruidas, comunidades dispersadas, vidas destrozadas por una guerra que no había beneficiado realmente a nadie excepto a los especuladores de tierras y a los políticos lejanos. Lamento sus pérdidas, dijo, y las palabras sonaron inadecuadas incluso a sus propios oídos. ¿Tenían hijos? Las tres mujeres intercambiaron miradas cargadas de dolor. Fue Aiyana quien respondió. Itzel perdió 2 hijos en la guerra, ambos guerreros. Yo tenía una hija, pero murió de fiebre el invierno pasado. Citlali. Se detuvo mirando a la mujer más joven con compasión. Yo estaba esperando un hijo cuando mataron a mi esposo, completó Citlali con voz apenas audible. Lo perdí 3 meses después. No pude. El dolor fue demasiado grande. El silencio que siguió fue pesado como una losa de piedra. Jeremiah comprendió que tenía frente a él 3 mujeres que habían perdido no solo a sus esposos, sino todo lo que les daba sentido a sus vidas dentro de la estructura tradicional apache. Sin hombres que las protegieran, sin hijos que criar, sin un hogar al cual pertenecer, se habían convertido en fantasmas de su propia cultura. La tormenta continuaba rugiendo afuera y el viento hacía que las ventanas de la casa vibraran en sus marcos. Los relámpagos seguían iluminando el interior a intervalos irregulares, creando sombras danzantes que se movían por las paredes de adobe. Era como si la naturaleza misma estuviera expresando la turbulencia emocional que llenaba la pequeña casa. ¿Conocen a alguien en San Carlos?, preguntó Jeremiah después de un rato. Tenemos parientes lejanos, respondió Itzel. Primos, tíos que pueden haberse salvado, pero no sabemos si siguen vivos o si nos recibirán. Una viuda apache sin recursos es una carga, 3 viudas. Dejó la frase sin terminar. Jeremiah se levantó y se dirigió a la cocina donde cortó pan y extrajo carne seca de sus provisiones. Las mujeres necesitaban alimento y él necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado. Mientras preparaba una comida sencilla, su mente trabajaba considerando las implicaciones de la situación. Estas 3 mujeres representaban una tragedia humana que se repetía por todo el territorio. La guerra había terminado oficialmente, pero sus consecuencias continuaban destruyendo vidas. Los hombres apaches supervivientes habían sido confinados en reservas que eran poco más que campos de concentración, donde la tierra era inadecuada para la agricultura y la caza estaba prohibida. Las mujeres y niños que habían perdido a sus protectores masculinos se encontraban en una posición imposible. No podían sobrevivir según las costumbres tradicionales, pero tampoco eran bienvenidos en el mundo de los colonos blancos. Regresó a la sala principal con la comida y la distribuyó entre sus huéspedes. Las vio comer con el apetito contenido de quienes han pasado hambre pero mantienen los modales incluso en la desesperación. Era otro indicador de su carácter. A pesar de todo lo que habían perdido, no habían abandonado su dignidad. ¿Cuánto tiempo llevan viajando?, preguntó mientras se servía su propia porción. 6 días, respondió Aiyana. Caminamos durante el día, descansamos donde podemos. Evitamos los caminos principales y los pueblos. No todos los blancos son comprensivos con los apaches que viajan libres. Jeremiah sabía a qué se refería. Había escuchado historias de apaches que habían sido atacados por rancheros paranoicos o cazadores de recompensas que no se molestaban en distinguir entre guerreros hostiles y civiles indefensos. El territorio estaba lleno de hombres endurecidos por años de conflicto, dispuestos a disparar primero y hacer preguntas después. ¿Por qué eligieron viajar por aquí?, preguntó. Hay rutas más directas hacia San Carlos. Itzel lo miró con ojos que parecían evaluar cuánta verdad podía permitirse compartir. Conocemos su reputación, señor Hawthorne, dijo finalmente. Se dice que usted es un hombre justo, que no participó en las matanzas, que respeta a nuestro pueblo. Esperábamos que nos permitiera descansar una noche en su propiedad. Jeremiah se sintió sorprendido por esta revelación. No se había dado cuenta de que su reputación se hubiera extendido tanto entre las comunidades apaches. ¿Quién les habló de mí? Los apaches hablan, respondió Aiyana con una sonrisa leve. Las noticias viajan por los senderos de las montañas más rápido que los caballos. Sabemos que usted comerciaba con nuestro pueblo de manera honesta, que nunca atacó nuestros campamentos, que ayudó a algunos de los nuestros cuando fue necesario. Jeremiah recordó varios incidentes a lo largo de los años. Un guerrero herido al que había permitido refugiarse en su propiedad mientras se recuperaba. Familias apaches a las que había vendido provisiones cuando la caza escaseaba. Ocasiones en que había guardado silencio sobre la presencia de apaches en su territorio cuando los soldados venían haciendo preguntas. No había considerado estas acciones como algo extraordinario. Simplemente había tratado a sus vecinos con la decencia básica que cualquier ser humano merecía. No busco reconocimiento por hacer lo correcto, dijo.
Y esa es precisamente la razón por la que lo respetamos, respondió Itzel. Un hombre que hace el bien sin buscar recompensa es raro en cualquier pueblo. La conversación fue interrumpida por un trueno particularmente fuerte que hizo temblar toda la casa. La tormenta parecía estar intensificándose en lugar de amainar, y Jeremiah se dio cuenta de que sus huéspedes no podrían continuar su viaje durante varios días. El pensamiento lo llenó de una mezcla de nerviosismo y algo que no había sentido en mucho tiempo: la perspectiva de compañía humana durante más de unas pocas horas. Parece que van a estar atrapadas aquí por un tiempo, observó. Esta tormenta durará al menos hasta mañana por la noche, tal vez más tiempo. Las tres mujeres intercambiaron miradas. Era obvio que habían esperado simplemente pasar la noche y continuar su camino al día siguiente. No queremos imponer, dijo Citlali. Podemos dormir en el establo si es necesario. Tonterías, respondió Jeremiah con más firmeza de la que había pretendido. No voy a dejar que tres mujeres duerman con los animales mientras hay espacio en la casa. Tengo un cuarto extra que pueden usar. La habitación a la que se refería había sido originalmente destinada para el hijo que nunca había llegado a crecer en ella. Durante años había permanecido cerrada, acumulando polvo y recuerdos dolorosos. Jeremiah se levantó y se dirigió hacia la puerta que daba al pequeño dormitorio, abriéndola por primera vez en meses. El cuarto era sencillo pero adecuado, con una cama grande que podría acomodar a las tres mujeres si fuera necesario, y un armario pequeño para sus posesiones. Jeremiah encendió una lámpara y verificó que las mantas estuvieran limpias y secas. «Pueden descansar aquí», anunció. «Mañana veremos cómo está el tiempo». Las mujeres se levantaron y se dirigieron hacia el cuarto, pero antes de entrar, Itzel se volvió hacia Jeremiah. «¿Por qué hace esto?», preguntó. «Somos extrañas, de un pueblo que ha estado en guerra con el suyo». Jeremiah consideró la pregunta por un momento. Era una buena pregunta, una que merecía una respuesta honesta. «Porque todos hemos perdido suficiente», dijo finalmente. «Y porque creo que la bondad es más fuerte que el odio si le damos la oportunidad». Itzel asintió lentamente, como si esas palabras hubieran confirmado algo que ya sospechaba sobre el carácter de su anfitrión. «Que descansen bien», dijo Jeremiah, retirándose hacia su propia habitación. Pero el sueño no llegó fácilmente esa noche. Jeremiah se quedó despierto escuchando los sonidos de la casa que por primera vez en años albergaba más de una persona. Podía oír las voces suaves de las mujeres conversando en apache, el crujido de la cama cuando se acomodaban, el ocasional suspiro que hablaba de preocupaciones demasiado grandes para ser silenciadas completamente por el agotamiento. Se dio cuenta de que no había estado realmente solo desde que había comenzado a vivir en el rancho. Había tenido visitantes ocasionales, comerciantes, vaqueros de paso, funcionarios del gobierno, pero siempre había sido temporal, siempre con la comprensión implícita de que se marcharían pronto. Esta era diferente. Estas mujeres no eran visitantes casuales, eran refugiadas, personas cuyas vidas habían sido destrozadas por fuerzas más grandes que ellas, buscando no solo refugio físico, sino algún tipo de esperanza para el futuro. La mañana amaneció gris y húmeda, con nubes bajas que se aferraban a las montañas distantes como jirones de algodón sucio. La tormenta había pasado, pero había dejado el mundo transformado. El desierto, normalmente sediento y polvoriento, había florecido durante la noche. Pequeñas flores silvestres asomaban entre los cactus y el aire estaba lleno del aroma dulce de la lluvia sobre tierra seca, ese perfume distintivo del desierto que los nativos llamaban petricor. Jeremiah se levantó temprano, como era su costumbre, y se dirigió a la cocina para preparar café y desayuno. Mientras trabajaba pudo oír que las mujeres también se habían despertado y conversaban en voz baja en su habitación. Después de unos minutos emergieron del cuarto vestidas con ropa que habían logrado secar durante la noche cerca del fuego de la chimenea. «Buenos días», saludó Jeremiah, sirviendo café en las tazas. «Durmieron bien. Mejor de lo que hemos dormido en semanas», admitió Ayanna. «Es la primera vez en mucho tiempo que no tenemos que dormir con un oído atento a los peligros». Jeremiah sirvió un desayuno sencillo pero sustancioso. Huevos de sus propias gallinas, pan que había horneado 2 días antes y miel que recolectaba de las colmenas silvestres que había encontrado en las rocas cercanas. Las mujeres comieron con apetito evidente, y Jeremiah notó que algunos de los pliegues de preocupación habían desaparecido de sus rostros después de una noche de descanso decente. Después del desayuno, salió a inspeccionar los daños causados por la tormenta. El mundo exterior había sido lavado limpio por la lluvia, pero también revelaba los estragos del viento. Algunas tablas del cercado habían sido arrancadas y un árbol joven que había estado creciendo cerca del pozo había sido desarraigado. Nada que no pudiera repararse, pero trabajo suficiente para mantenerlo ocupado durante varios días. Las mujeres lo siguieron afuera,
curiosas por ver la extensión de su propiedad a la luz del día. Jeremiah notó cómo sus ojos evaluaban profesionalmente el ganado, los cultivos, la disposición de los edificios. Eran mujeres que habían vivido de la tierra toda su vida y podían leer un rancho como él podía leer un libro. «Tiene una buena operación aquí», comentó Itzel observando las vacas que pastaban en el prado húmedo. «El ganado está bien alimentado, los pastos son buenos». «He tenido suerte», respondió Jeremiah, «y he aprendido mucho sobre la cría de ganado en el desierto de algunos de los vaqueros mexicanos de la región». «¿Y los cultivos?», preguntó Ayanna señalando hacia el huerto donde crecían maíz, frijoles y calabazas. «Las 3 hermanas», respondió Jeremiah, usando el término que había aprendido de los indios pueblo para referirse a esos 3 cultivos complementarios. «Aprendí de sus vecinos que estas plantas crecen mejor juntas que separadas». Citlali, que había permanecido silenciosa durante la conversación, se acercó a examinar las plantas más de cerca. Sus manos se movieron con la seguridad de alguien que conocía íntimamente el crecimiento de las plantas, tocando las hojas con una delicadeza que hablaba de experiencia profunda. «Usted planta como nosotros», observó, dirigiéndose a Jeremiah por primera vez esa mañana. «Respeta la manera en que las plantas quieren crecer juntas». Era el comentario más largo que había hecho desde su llegada, y Jeremiah se sintió extrañamente complacido por su aprobación. «Una mujer apache me enseñó hace años», admitió. «Me dijo que las plantas, como las personas, son más fuertes cuando se ayudan mutuamente». Pasaron la mañana recorriendo la propiedad, y Jeremiah se encontró viendo su rancho a través de los ojos de sus huéspedes. Las mujeres notaban detalles que él había dejado de percibir. La manera como había orientado los corrales para proteger al ganado de los vientos dominantes, la sabia colocación del pozo en una depresión natural que capturaba el agua de lluvia, la forma en que había plantado árboles de sombra estratégicamente para crear microclimas más frescos. «Usted conoce esta tierra», comentó Itzel mientras observaban desde una elevación pequeña que ofrecía vista panorámica del rancho. «No lucha contra el desierto, trabaja con él». «Tardé años en aprenderlo», admitió Jeremiah. «Al principio traté de hacer que esta tierra fuera como la de Ohio, donde crecí. Casi me mata el primer verano». Ayanna se rió, un sonido que transformó momentáneamente su rostro serio. «Los hombres blancos siempre quieren cambiar la tierra para que se ajuste a sus ideas, en lugar de cambiar sus ideas para ajustarse a la tierra». «Algunos de nosotros aprendemos», respondió Jeremiah con una sonrisa, «aunque puede tomarnos más tiempo del que debería». Esa tarde, mientras Jeremiah reparaba las tablas dañadas del cercado, las mujeres se ofrecieron a ayudar con las tareas domésticas. Era obvio que se sentían incómodas aceptando hospitalidad sin ofrecer nada a cambio. Jeremiah las encontró reorganizando su cocina con una eficiencia que hablaba de años de experiencia manejando hogares en condiciones difíciles. Citlali había encontrado sus hierbas medicinales, que mantenía en frascos etiquetados en un estante cerca de la ventana. Las estaba examinando con el ojo experto de alguien que conocía las propiedades curativas de las plantas. «Algunas de estas las conozco», dijo, sosteniendo un frasco de corteza de sauce. «Pero otras son nuevas para mí». «¿Dónde aprendió sobre medicina herbaria?» «De un curandero mexicano que pasó un invierno aquí hace unos años», explicó Jeremiah. «Estaba herido y lo cuidé hasta que se recuperó. A cambio me enseñó sobre las plantas que crecen en esta región». Citlali asintió con aprobación. «El conocimiento de las plantas curativas es sagrado. Debe ser compartido con aquellos que lo usarán sabiamente». Esa noche, después de otra cena compartida, las mujeres comenzaron a contar historias de su pueblo. Era como si la hospitalidad de Jeremiah hubiera abierto una puerta que había estado cerrada por el dolor y la cautela. Itzel habló de los días antes de la guerra, cuando su tribu vivía libremente en las montañas, siguiendo las estaciones entre campamentos de invierno y verano que habían usado durante generaciones. «Mi esposo era un buen líder», dijo, mirando las llamas que danzaban en la chimenea. «No quería la guerra, pero tampoco podía permitir que su pueblo fuera empujado de las tierras donde habían vivido sus ancestros. Era una posición imposible». Ayanna describió la vida en un pequeño ranchería, cerca de un arroyo que ya no existía, drenado por las actividades mineras de los blancos. «Teníamos jardines hermosos», recordó. «Mi hija ayudaba a cuidar las plantas. Tenía una manera especial con los tomates. Podía hacer que crecieran grandes y rojos como pequeños soles». Citlali habló poco, pero cuando lo hizo, sus palabras llevaban el peso de una pérdida tan profunda que llenaba el aire alrededor de ella. «Mi esposo tallaba figuras de madera», dijo suavemente. «Animales pequeños, águilas, caballos. Decía que cada pieza de madera tenía un espíritu esperando ser liberado. La última figura que hizo fue un bebé dormido. Lo tallé para el hijo que esperábamos». Su voz se quebró ligeramente. «Lo quemé con él cuando murió». Jeremiah escuchó estas historias con el respeto silencioso que merecían.
Cada relato era un fragmento de un mundo que había sido destruido, no solo por la guerra, sino por la marcha inexorable de una civilización que no podía concebir espacio para formas de vida diferentes a la suya. Yo también he perdido, dijo cuando las mujeres terminaron de hablar. Mi esposa murió en el camino hacia aquí. Estaba embarazada. Perdí a mi familia antes de llegar a este lugar. Era la primera vez que había hablado de sus propias pérdidas con alguien desde que se había establecido en el rancho. Las palabras salieron más fácilmente de lo que había esperado, como si el compartir el dolor de estas mujeres hubiera hecho el suyo propio más ligero de llevar. ¿Por qué se quedó aquí después de eso?, preguntó Ayanna. ¿Por qué no regresó al este? Jeremiah consideró la pregunta. Porque no tenía nada a lo que regresar, dijo finalmente. Y porque este lugar me necesitaba tanto como yo lo necesitaba a él. A veces uno encuentra un hogar no donde nace, sino donde aprende a vivir con sus pérdidas. Los días siguientes desarrollaron un ritmo propio. Las mujeres habían pospuesto indefinidamente su partida hacia San Carlos, aparentemente contentas de descansar y recuperar fuerzas después de meses de incertidumbre y viaje. Jeremiah no las presionaba para marcharse. De hecho, había comenzado a disfrutar de su compañía de maneras que no había anticipado. Itzel resultó ser una cocinera excepcional, con conocimiento de plantas comestibles del desierto que Jeremiah nunca había considerado utilizar. Bajo su dirección, las comidas se volvieron más variadas y nutritivas. También era una narradora natural, con un repertorio aparentemente infinito de historias tradicionales apaches que compartía durante las noches. Ayanna demostró tener habilidades prácticas extraordinarias. Reparó herramientas que Jeremiah había considerado perdidas, mejoró la eficiencia de su sistema de irrigación y le enseñó técnicas de conservación de alimentos que extenderían significativamente sus provisiones para el invierno. Era una mujer de mente práctica y manos hábiles. El tipo de persona que podía hacer que cualquier lugar funcionara mejor simplemente por estar allí. Citlali era más reservada, pero gradualmente comenzó a mostrar un talento especial para el cuidado de plantas y animales. Parecía tener una comprensión intuitiva de lo que necesitaban los seres vivos para prosperar. Bajo su cuidado, el huerto de Jeremiah comenzó a mostrar signos de mejora e incluso las gallinas parecían poner más huevos. Una tarde, mientras trabajaban juntos reparando el techo del establo que había sido dañado por la tormenta, Ayanna le hizo a Jeremiah una pregunta que había estado evitando considerar. ¿Qué va a pasar con nosotras?, preguntó directamente. No podemos quedarnos aquí para siempre, pero tampoco queremos ser una carga. Jeremiah bajó el martillo que había estado usando y la miró. Era una pregunta justa, una que merecía una respuesta honesta. ¿Quieren quedarse?, preguntó a su vez. Es complicado, respondió Ayanna. En nuestras costumbres, las mujeres solteras no viven solas con un hombre que no es familia, pero estas no son circunstancias normales. Nada sobre esta situación es normal, acordó Jeremiah. Pero eso no significa que no podamos encontrar una manera de que funcione. Esa noche las 4 personas se sentaron alrededor de la mesa de la cocina para tener una conversación seria sobre el futuro. Era una discusión que había estado pendiente desde la primera noche, pero que todos habían evitado por diferentes razones. San Carlos no es un lugar donde queramos vivir, dijo Itzel sin rodeos. Es una prisión. La tierra es mala, la comida es insuficiente, y nuestro pueblo se está muriendo lentamente allí. Pero tampoco podemos vagar por el territorio indefinidamente, añadió Ayanna. No somos jóvenes y el mundo está cambiando demasiado rápido para que encontremos un lugar donde vivir como solíamos hacerlo. Citlali, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Me gusta este lugar, dijo simplemente. Me siento útil aquí, como si pudiera volver a tener un propósito. Jeremiah sintió algo moverse en su pecho al escuchar estas palabras. Durante semanas había estado observando cómo las 3 mujeres habían comenzado a florecer de maneras sutiles pero significativas. Los pliegues de preocupación constante habían comenzado a desaparecer de sus rostros. Habían empezado a reír ocasionalmente. Más importante aún, habían comenzado a hacer planes para el futuro en lugar de simplemente sobrevivir el presente. Hay una manera, dijo finalmente. No sé si funcionará, pero hay una posibilidad. Las 3 mujeres lo miraron expectantes. Podrían quedarse como socias en el rancho, propuso. No como empleadas o dependientes, sino como socias iguales. Tengo más tierra de la que puedo trabajar solo, y ustedes tienen habilidades que yo necesito. Podríamos construir algo juntos. La propuesta cayó en el silencio. Jeremiah pudo ver que las mujeres estaban considerando todas las implicaciones de lo que había sugerido. ¿Y qué dirían los vecinos?, preguntó Itzel prácticamente. ¿Y las autoridades? Los vecinos más cercanos están a 2 días de distancia, respondió Jeremiah. Y en cuanto a las autoridades, que yo sepa, no hay ninguna ley que prohíba a personas de diferentes razas trabajar juntas en una propiedad privada. Pero somos mujeres, señaló Ayanna, y apaches.
Hay muchas personas que no verían esta situación con buenos ojos. Esas personas pueden mantener sus opiniones para ellas mismas, respondió Jeremiah con más firmeza de la que había pretendido. Esta es mi tierra, y puedo elegir con quién quiero compartirla. Citlali fue la primera en hablar después de un largo momento de consideración. ¿Estaríamos seguras aquí?, preguntó. ¿Realmente seguras? Tan seguras como puedo hacer que estén, prometió Jeremiah. Y probablemente más seguras que en cualquier otro lugar al que pudieran ir. Itzel intercambió miradas con sus compañeras, y Jeremiah pudo ver que estaban comunicándose en la forma silenciosa que las mujeres que han vivido juntas durante mucho tiempo aprenden a hacer. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo Itzel finalmente. Es una decisión grande, que cambiaría todo para todas nosotras. Por supuesto, acordó Jeremiah. Tómense todo el tiempo que necesiten. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que su propia decisión ya había sido tomada. Durante las semanas que estas mujeres habían estado en su rancho, había redescubierto algo que había pensado que había perdido para siempre. El sentido de propósito que viene de ser parte de algo más grande que uno mismo. Su casa se había vuelto un hogar. Su trabajo se había vuelto una misión compartida. Y su soledad se había transformado en algo que no había esperado. Una familia elegida. Los siguientes días estuvieron llenos de conversaciones largas, a menudo en apache, entre las tres mujeres. Jeremiah las dejaba solas durante estas discusiones, comprendiendo que necesitaban espacio para procesar no solo su propuesta, sino también lo que significaría abandonar para siempre cualquier esperanza de regresar a su vida anterior. Mientras esperaba su decisión, Jeremiah se encontró planificando mentalmente las mejoras que harían al rancho si las mujeres decidían quedarse. Necesitarían expandir la casa, posiblemente construir viviendas separadas para mantener la propiedad. El sistema de irrigación podría extenderse para acomodar cultivos más grandes. Había espacio suficiente para más ganado, y con manos adicionales podrían diversificar sus operaciones. Pero más allá de las consideraciones prácticas, se dio cuenta de que estaba emocionalmente invertido en que las mujeres se quedaran de una manera que no había anticipado. Habían traído vida a su mundo solitario, no solo a través de su presencia física, sino a través de las perspectivas diferentes que aportaban a todo lo que hacían. Veían posibilidades donde él veía limitaciones, encontraban soluciones donde él había aceptado problemas. La respuesta llegó una tarde mientras trabajaba reparando una sección de cerca cerca del arroyo que atravesaba su propiedad. Las tres mujeres se acercaron caminando juntas y algo en su postura le dijo que habían llegado a una decisión. Hemos hablado mucho, comenzó Itzel, sobre su propuesta, sobre lo que significaría, sobre los riesgos y las posibilidades. Jeremiah dejó de trabajar y se volvió para enfrentarlas completamente, su corazón latiendo más rápido de lo que había esperado. Hemos decidido que queremos intentarlo, continuó Aiyana, pero con condiciones. Escucho, dijo Jeremiah. Primero, dijo Itzel, esto debe ser una verdadera sociedad. No queremos ser dependientes o trabajadoras contratadas. Queremos tener voz en todas las decisiones importantes sobre el rancho. Segundo, añadió Aiyana, necesitamos mantener algunas de nuestras costumbres y tradiciones. No vamos a pretender ser algo que no somos. Y tercero, concluyó Citlali, si alguna vez decidimos que esto no está funcionando, para cualquiera de nosotras, debe haber una manera honorable de disolverlo. Jeremiah consideró estas condiciones. Todas le parecían no solo razonables, sino sabias. Estoy de acuerdo con todo eso, dijo. ¿Hay algo más? Las tres mujeres intercambiaron sonrisas que contenían alivio y anticipación a partes iguales. Sí, dijo Itzel. Necesitamos decidir cómo vamos a explicar esta situación a cualquiera que pregunte. Era una consideración práctica importante. El territorio de Arizona en 1875 no era exactamente un lugar conocido por su tolerancia hacia arreglos de vida no convencionales, especialmente aquellos que involucraban diferentes razas. Podríamos decir que son mis hermanas adoptivas, sugirió Jeremiah. La adopción entre tribus diferentes no es desconocida y explicaría por qué están viviendo en mi propiedad. Eso podría funcionar, acordó Aiyana, pero tendríamos que ser consistentes en nuestra historia. Pasaron el resto de la tarde elaborando los detalles de su nueva vida juntos. Jeremiah se sorprendió por lo naturalmente que las decisiones parecían fluir. Era como si hubieran estado destinados a trabajar juntos, como si cada uno aportara exactamente lo que los otros necesitaban. Esa noche celebraron su decisión con una cena especial que Itzel preparó usando hierbas silvestres que había recolectado y carne de venado que Jeremiah había estado guardando para una ocasión especial. La comida fue acompañada por historias e incluso algunas canciones tradicionales apaches que las mujeres cantaron en armonía. Mientras escuchaba sus voces entrelazándose en la música de su pueblo, Jeremiah se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente.
La soledad que había sido su compañera durante tantos años había sido reemplazada por algo que no había esperado. Una familia que había elegido y que lo había elegido a él. Los meses siguientes fueron una época de construcción y crecimiento. Expandieron la casa, añadiendo 2 habitaciones más y una sala común más grande donde podían reunirse por las noches. Jeremiah contrató a algunos trabajadores mexicanos de un pueblo cercano para ayudar con la construcción, pagándoles bien por su trabajo y su discreción. El rancho comenzó a prosperar de maneras que Jeremiah nunca había imaginado posibles. Las habilidades combinadas de las 4 personas crearon una sinergia que multiplicó sus esfuerzos individuales. Itzel estableció un jardín de hierbas medicinales que pronto atrajo a clientes de pueblos distantes que venían buscando remedios tradicionales. Aiyana mejoró sus operaciones ganaderas introduciendo técnicas que había aprendido de los vaqueros apaches. Citlali desarrolló variedades de cultivos adaptadas específicamente a las condiciones locales, aumentando significativamente sus cosechas. Pero quizás lo más importante fue el cambio en la atmósfera del lugar. El rancho, que había sido funcional pero austero bajo la administración solitaria de Jeremiah, se convirtió en un hogar vibrante lleno de risa, conversación y la sensación tangible de que las personas que vivían allí se preocupaban profundamente unas por otras. Los desafíos llegaron, como era inevitable. Algunos de los rancheros vecinos expresaron curiosidad y ocasional desaprobación sobre el arreglo de vida poco convencional de Jeremiah. Hubo visitas de funcionarios del gobierno que querían verificar el estatus de las mujeres apaches que vivían en la propiedad. Cada vez, Jeremiah mantuvo su historia de que eran sus hermanas adoptivas, y gradualmente los cuestionamientos cesaron. Más difíciles fueron los desafíos emocionales internos. Las 3 mujeres ocasionalmente luchaban con episodios de dolor por todo lo que habían perdido. Jeremiah tuvo que aprender a ser sensible a estos momentos, proporcionando espacio cuando era necesario y apoyo cuando era bienvenido. También hubo momentos de tensión cuando las diferentes perspectivas culturales chocaban. Las mujeres apaches tenían ideas sobre la administración de la tierra que a veces diferían de los métodos que Jeremiah había aprendido. Hubo desacuerdos sobre cómo tratar con los comerciantes, cómo manejar las relaciones con los pueblos vecinos, cómo balancear la tradición con la innovación. Pero cada conflicto se convirtió en una oportunidad para un entendimiento más profundo. Aprendieron a escucharse verdaderamente unos a otros, a buscar soluciones que honraran las perspectivas de todos, a construir algo nuevo que fuera más fuerte que cualquiera de las tradiciones individuales que aportaban. Un año después de la noche tormentosa que había traído a las 3 mujeres a su puerta, Jeremiah se encontró parado en la misma elevación desde donde había contemplado su propiedad ese primer día después de la tormenta. Pero ahora el paisaje había cambiado dramáticamente. Donde antes había visto acres de potencial inexplotado, ahora veía jardines florecientes, pastos mejorados, edificios nuevos y evidencia por todas partes de vidas vividas con propósito y alegría. Más importante aún, ya no estaba solo en esa elevación. Citlali se había unido a él como a menudo hacía durante estos momentos de contemplación al final del día. ¿Se arrepiente alguna vez?, le preguntó, siguiendo su mirada a través del rancho que habían construido juntos. Jeremiah consideró la pregunta seriamente. Su vida había cambiado de maneras que nunca habría podido imaginar. La soledad y simplicidad de su existencia anterior habían sido reemplazadas por la complejidad y responsabilidad de ser parte de una familia elegida. Había sacrificado cierta libertad a cambio de conexión, cierta simplicidad a cambio de riqueza emocional. Nunca, respondió finalmente. ¿Y ustedes? Citlali sonrió, y en esa sonrisa Jeremiah pudo ver trazas de la mujer joven y esperanzada que había sido antes de que la tragedia la tocara. Pensé que mi vida había terminado cuando perdí a mi esposo y mi hijo, dijo. Pero lo que aprendí es que a veces la vida no termina, simplemente comienza de nuevo de maneras que nunca esperaste. Esa noche, como muchas otras, los 4 se sentaron alrededor de la mesa que se había convertido en el centro de su hogar compartido. Itzel había preparado una de sus especialidades, un guiso fragante lleno de ingredientes tanto tradicionales apaches como adaptaciones que había desarrollado para utilizar lo que crecía localmente. Aiyana estaba discutiendo planes para expandir sus operaciones ganaderas el próximo año. Citlali estaba mostrando bocetos de nuevas variedades de plantas que quería experimentar. Jeremiah escuchaba a estas mujeres extraordinarias planificar su futuro compartido y se dio cuenta de que había encontrado algo que no había sabido que estaba buscando. No solo una familia, sino un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. Juntos habían creado algo que era más que la suma de sus partes. Un hogar que honraba tanto las tradiciones que cada uno traía como las nuevas posibilidades que habían descubierto juntos. Cuando finalmente se retiraron a sus habitaciones esa noche, Jeremiah se quedó unos minutos más en la sala común.
escuchando los sonidos familiares de la casa estableciéndose para la noche. Los sonidos de personas que se habían encontrado a sí mismas cuando habían encontrado las unas a las otras, de vidas que habían sido reconstruidas sobre los cimientos de la pérdida mutua y la esperanza compartida. Afuera, el viento del desierto susurraba entre los cactus saguaro, llevando consigo las promesas de mañanas que traerían nuevos desafíos y nuevas alegrías. Pero adentro, en la casa de adobe que había sido transformada de refugio solitario en hogar compartido, 4 personas que habían perdido todo habían encontrado algo que valía más que lo que habían perdido, la familia que habían elegido y que los había elegido a ellos. La historia de 3 viudas apaches que habían tocado a la puerta de un ranchero solitario durante una noche de tormenta se había convertido en algo mucho más grande. La historia de cómo las personas pueden encontrar maneras de sanar, crecer y prosperar juntas, incluso después de las pérdidas más devastadoras. Era una historia de esperanza construida sobre respeto mutuo, de familia creada a través de elección consciente y de amor que trasciende las diferencias de raza, cultura y experiencia pasada. Y en las noches tranquilas que siguieron, cuando el viento del desierto cantaba su canción eterna bajo las estrellas del territorio de Arizona, los 4 miembros de esta familia poco convencional sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Un hogar verdadero, construido no sobre las expectativas de la sociedad o las tradiciones del pasado, sino sobre la comprensión profunda de que la familia real se define no por la sangre o la raza, sino por la elección mutua de cuidarse unos a otros, a través de todas las estaciones de la vida.